Bueno, buenas tardes, vamos a tomar asiento, vamos a empezar. Dime. Los invito a que entremos al salón, tomemos asiento, por favor. Bueno, como les anuncié esta mañana, en la sesión de la tarde, de la mano de Laura Ortiz y de John Fullerton, vamos a hablar de economía regenerativa y finanzas basadas, soluciones financieras basadas en la naturaleza. Para esto, entonces, creo que Laura no necesita presentación, pero solamente contarles que Laura fundó XBX México en 2015 y tiene más de 16 años de experiencia trabajando en inversiones de impacto, banca y gestión de activos. Ha educado a más de 3,000 inversionistas en México y América Latina en economía regenerativa, inversión de impacto, inversiones en biodiversidad y finanzas climáticas. También tiene especializaciones en inversión de impacto de la Universidad de Oxford y Behavioral Finance de NYU. Laura es Managing Partner de Regenera Ventures, Chief Purpose Officer de XBX México y mamá de Darío y Dalia. Lau, bienvenida al escenario. Y aprovecho también para presentarles a John Fullerton. Estamos muy agradecidos con su presencia en este evento. John es el fundador y presidente del Capital Institute, un destacado líder de pensamiento de nueva economía e inversionista de impacto, con una sólida trayectoria en JP Morgan, donde gestionó mercados de capitales y lideró inversiones de riesgo. Fullerton también ha participado en iniciativas claves como el Comité de Supervisión de Long Term Capital Management y es cofundador y director de empresas enfocadas en la gestión holística de ranchos y miembro activo de organizaciones como Savory Institute y New Economic Coalition. Como creador del blog Future of Finance, Fullerton ha contribuido significativamente al diálogo sobre finanzas sostenibles, siendo reconocido y entrevistado por importantes medios de comunicación. No podríamos tener dos invitados más especiales para esta tarde, así que les doy la bienvenida y que disfrutemos mucho esta sesión. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Ahora sí que yo sé que los traemos en turbo, ¿verdad? Un poquito en turbo. Pero es justo porque queremos aprovechar al máximo su tiempo. El tiempo no es un recurso renovable ni regenerativo. Entonces, ese sí lo queremos aprovechar y por eso estamos dando, yo sé que está denso el contenido, pensábamos que hoy, el día de cursos, iba a haber de que 40 personas y de repente llegó una explosión y se multiplicó. Entonces, muchas gracias por ser parte de este curso. Y precisamente después de mí viene el coffee break y John, o sea que vamos a cerrar con cierre de broche de oro. La encuesta que contestaron hace rato les va a dar un certificado de su curso que hicieron en la mañana, que era el de Introducción a Agricultura Regenerativa, y este les va a dar un certificado de Introducción a Inversiones Regenerativas, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿quién de aquí viene con mente emprendedora? Ok, y rol emprendedor. Ok, buenísimo. ¿Quién de acá viene con rol inversionista? Buenísimo. ¿Quién viene con múltiples roles? ¿Quién viene con el rol del ecosistema? Los que les pusimos el sticker rojo. El ecosistema, muy bien. ¿Quién es parte del Team Laris? Ok. Ahora, de los que vienen del rol emprendedor, díganme la verdad. Necesitan un poquito de la introducción en la parte del capital, porque justo
Reggie dijo que el capital no podía ser regenerativo y luego Melina dijo que no les enseñáramos finanzas. Entonces dije, bueno, ¿qué nos están dejando? De los emprendedores que les gustaría saber un poquito más del vocabulario complejo de inversión. Buenísimo, porque vienen 2 días de conferencias en los que seguramente en algún panel alguien va a mencionar algún tecnicismo por ahí. Y entonces vamos a empezar en una cosa a lo mejor un poco básica, pero muy rápido se va a volver muy avanzado. Les prometo que saliendo por esta puerta, más al rato de la noche, van a salir con doctorado, ¿ok? Promesa, grandes promesas. Bueno, en SBX México somos un equipo muy divertido, la verdad, que buscamos cultivar inversiones regenerativas de muchas maneras. Somos constructores del ecosistema desde México, desde Colombia y ahora también un poco de Latinoamérica. Tenemos un equipo muy bonito, la verdad, y nuestra misión es que el capital trabaje al servicio de la vida, no que la gobierne. Y esa frase se la robamos al Papa Francisco de una encíclica. ¿Quién se sabe el nombre de la encíclica de la cual robamos esta frase? Yo sé que aquí hay muchos corazones regeneradores. Efectivamente, el Papa había puesto que el capital, yo les pido que aseguren que el capital trabaje al servicio de la humanidad, no que la gobierne. Y tuvimos una evolución unos años después y la quisimos no hacer una misión antropocéntrica basada y centrada en el humano, sino abrirla y expandirla a la vida. Entonces la modificamos y la cambiamos al servicio de la vida, porque pues hemos tenido un camino de aprendizaje. Entonces, bueno, ya platicamos de esto en el jardín, de quiénes eran inversionistas, y yo sé que solo se levantaron unas cuantas manos cuando preguntamos quiénes son inversionistas, pero hay 4 T's que todos tenemos: nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras transacciones de mercado y nuestro tesoro. Si no tenemos tanto tesoro, tenemos las otras 3. Entonces, esa es la manera en la que todos podemos ser inversionistas de impacto y por eso les agradezco, como les dije en el jardín, que hayan invertido en estar aquí, tanto su tiempo, su talento y demás. De verdad, muchísimas gracias. Sé que algunos no estuvieron en el jardín, entonces por eso lo reitero. Bueno, para los que no sepan, esta es la foto de una ciudad que amo muchísimo, se llama Monterrey, está en el norte de México. Cada día está peor y cada día tiene más dinero. Es una de las ciudades que concentra mayor riqueza per cápita de Latinoamérica, mayor PIB per cápita de Latinoamérica en muchos años. Sin embargo, cada vez su aire es más irrespirable. No les quiero contar cómo estaba la semana pasada, incendios por todos lados, fue el peor miércoles de ceniza de la historia. Ha sido tremendo. Entonces, una ciudad muy, muy, muy rica, con una acumulación de capital que no se ha visto en toda Latinoamérica. Y sin embargo, su aire no se puede respirar. Todos sus niños están enfermos, los ricos y los pobres. Y entonces, aquí es donde nos ponemos a reflexionar, ¿cuál es el propósito del capital? Esta es una pregunta que se la robé a Jed Emerson. Yo nomás robo frases, ¿no? Pero Jed Emerson es uno de los grandes filósofos de la inversión de impacto y él hizo un libro del propósito del capital. ¿Cuál es el propósito del capital? ¿Alguien lo sabe? ¿El propósito del capital? Multiplicarse. Efectivamente, uno de sus motivos pudiera ser que su propósito sea su eterna reproducción. El otro camino pudiera ser que sea la liberación del máximo potencial humano. Es parte de lo que se plantea en ese libro, está muy interesante. Y como bien dijo Melina, pues hay sistemas que esta es una máquina de globalización que a mí me parece muy violenta y que básicamente pues tiene un hombre ahí arriba que está pidiendo que haya más velocidad y está sacando un montón de contaminación, destrucción, nos está usando el ser humano como medio para un fin mayor, que es el capital y los recursos naturales siendo succionados, ¿no? Es otra manera de ver lo que planteó Melina. Y efectivamente, lo que sostiene la vida humana es la biosfera y el cuidado entre nosotros, o es la tecnología y el crecimiento económico. ¿Y cuánto de nuestra inversión está aquí? ¿Y cuánto de nuestro portafolio hoy está acá?
¿Cómo podemos hacer esa transformación? Y hay muchos niveles de transformación. Hay niveles de transformación. ¿Quién se acuerda de los 3 horizontes que mencionó Melina? Los 3 horizontes. Los vamos a ver con más calma. Cuando ella dijo que el horizonte 1 a veces capturaba el horizonte 2, eso se llama economía verde. Entonces, la economía verde en donde nos siguen vendiendo que sigamos creciendo, pero ahora verdes. Y entonces vamos a tener pues todo verde, pero se ve muy parecido a lo degenerativo. Y enfrentamos una realidad que duele mucho, mucho, porque pues sería más fácil comprar ese sueño y decir que sí se puede. Pero a lo mejor tenemos que hacer una búsqueda mucho más profunda que simplemente enverdecer al capital y bajarnos de una dinámica. Y bueno, yo antes era banquera, es mi confesión. Yo era banquera y yo pensaba que la economía lo era todo, era lo más grande, lo que englobaba todo, las decisiones de la sociedad, y la biosfera estaba como recursos, como almacén de inventario de cosas con las que vamos a usar la sociedad y demás. Entonces, yo no sabía que eso era un paradigma de crecimiento suicida. Después conocí la versión de sustentabilidad antigua, yo digo antigua, tipo la noventera, ochentera, que nos enseñaban, ¿no? Es una intersección el desarrollo sostenible entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero la verdad es que la intersección, si nos regresamos al pensamiento que nos ayudó a entender un poco Melina, de los sistemas vivos, el verdadero sistema vivo es anidado. El sistema vivo más grande es la biosfera. Ese es el ecosistema más grande, no la economía, la biosfera. Dentro de la biosfera hay un subsistema vivo que es la sociedad humana, que tiene sus mitos bajo los cuales se rige, y esa sociedad humana tiene un subsistema que es la economía. Si la economía la cambiamos de crecimiento a suficiencia, ¿qué tanto puede cambiar nuestra relación? Pero esa palabra de suficiencia a mí en el banco nunca me la enseñaron. Yo siempre fui educada, tanto en mi universidad como en el banco, a querer más, genéricamente. Y estar, obviamente, eternamente insatisfechos, ¿no? Pero ya llevo unos cuantos años trabajando en esto y aprendiendo un poco, y lo que me he dado cuenta, varias verdades que me he dado cuenta. Número 1, que la biodiversidad es el único seguro de vida para todos. No la bolsita de dinero que el papá le iba a heredar a su hijo, la biodiversidad. Que estamos subvencionando, o sea, hay demasiados subsidios trillonarios por todo el mundo, en exceso, nuestra propia extinción. Y la tercera, que el 100% de la economía se basa en la naturaleza. Hay un montón de conteos de estos porcentajes, de qué porcentaje depende de la naturaleza. Es absolutamente todo, porque para que tú y yo respiremos y estemos vivos y estemos generando nuestro mito económico, requerimos aire y requerimos todo. Entonces somos absolutamente ecodependientes, absolutamente. No se crean ninguna de esas que dice que el 30%, que el 35%, que el 60%, que el 80%, es el 100%. Somos absolutamente ecodependientes y somos absolutamente interdependientes. Y en otra de las frases que robo, no es cierto, pero eso sí tiene su autor, que si no cambiamos de una manera muy fundamental, muy profunda, el movimiento del dinero para que se convierta en positivo en naturaleza, vamos a seguir financiando nuestra extinción. O sea, si nomás seguimos financiando más, pero ahora más café, vamos a seguir financiando nuestra extinción. Entonces, John va a profundizar más en esto. Hay un cambio de era. Eso, I'm going to leave that to you, John. I'm not going to go on that. Pero es de un modelo de economía extractiva a un modelo de economía regenerativa. Acá está el militarismo, la violencia sistémica, el consumismo, el patriarcado, el individualismo, la supremacía blanca, bla, bla, bla. Cavar, quemar, botar, extracción. Y allá tenemos todos ustedes. Allá están todos los Laris. Los regeneradores de Laris, allá estamos. O a lo mejor estamos en la flechita, ¿verdad? Entonces, este cambio de era, de la globalización de la civilización a la planetización de la conciencia y del cuidado recíproco. Tenemos en el salón un gran filósofo con nosotros. Bernardo, ¿dónde estás? Bernardo Toro, ahí está. Bueno, en mi primer año de estar en este rollo de inversión de impacto, escuché a Bernardo, me volé los sesos, hablar del cuidado. Y hablar de que no puede haber una sociedad sana en un ecosistema enfermo.
se requiere un ecosistema sano para tener una sociedad sana y solo así nos va a alcanzar para la medicina para quienes lo necesitan, cuando lo necesitan. ¿Me lo aprendí bien, Bernardo? Bueno, eso fue en 2015, fue hace 10 años. Pero increíble, increíble, Bernardo, que nos acompañen. Un aplauso a Bernardo, por favor. Con todo el ego del mundo. Sí. Gracias, Bernardo, por estar. Y bueno, Reggie nos dijo que regresáramos a los orígenes, a las bases. Y la palabra capital, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra capital? Del latín capitas, que significa cabeza. Porque nuestra riqueza antes, milenariamente, era cuántas cabezas de vaca teníamos en nuestro hogar. Entonces, el origen del capital viene completamente de la fotosíntesis, de lo que dijo Melina, de lo que dijo Reggie. Esa es la fuerza fundamental de la creación de valor pasado, presente y futuro, la fotosíntesis. Se nos olvida, porque estamos en estos mitos de la bolsa y de muchos otros mitos. Ahora, regresando a los emprendedores, ¿quiénes éramos emprendedores acá? Ok. Tuvimos la difícil tarea de hacer un showcase y que teníamos que elegir, que no queremos fomentar esta relación competitiva y lo que sea, porque somos regeneradores, pero tampoco teníamos todos los recursos del mundo para dar estipendios, ni todos los lugares de tiempo, ¿verdad? Entonces tuvimos que seleccionar a varios proyectos, pero había proyectos espectaculares, súper regenerativos. Nos llegaron 70 y tantos, a lo mejor Toño anda por ahí y nos puede decir cuántos nos llegaron, pero eran 70 y tantos proyectos en 2 semanas. Increíble el potencial regenerativo de Latinoamérica, increíble. Pero muchos proyectos lo que necesitaban era dinero, que no es lo mismo que necesitar inversión. Entonces, lo que nosotros hicimos era justo, a ver, si prometimos un Investor Showcase, pero también hay capital regenerador y grants y todo, hagamos un poquito un mix, pero dentro de lo posible buscamos que haya un showcase de inversión mañana y pasado mañana. Va a haber 2 espectaculares showcase, hay varios de aquí, pero sí hay esa diferenciación. Entonces, efectivamente, todos nos podemos beneficiar de grants, todos, pero efectivamente hay planes que sí logran no solamente ventas, sino recuperación de inversión, y hay otros planes que no. Entonces, por eso era esta pequeña introducción, en donde nosotros hemos estado viendo varias empresas rurales y varias organizaciones rurales en muchos años, en México, en Colombia y en todos lados, y lo que vemos es que hay una dinámica que nosotros hemos encontrado para que justo podamos llegar a la parte de inversión. Si tú tienes al pequeño productor, campesino, como le quieras decir, de manera aislada, normalmente solo va a tener acceso a filantropía y a subsidios. Si empieza a aumentar la asociatividad y logra cooperativas, empresas, ecosistemas empresariales como Reggie, etcétera, entonces ya tienen acceso a financiamiento. A veces hay financiamiento concesionario y gente increíble. Ted Levinson, ¿dónde estás? Reciprocity Fund, que siempre ha apoyado a financiar las cooperativas, es un aliado espectacularmente regenerativo, y crédito. Y hasta allá podemos ver que hay distribuidores y puntos de acceso a mercado. Entre mayor asociatividad tengamos y mayor valor agregado, se llega a escala. Estoy hablando del mercado actual, ¿ok? Esto no estoy diciendo que si es regenerativo o degenerativo, es simplemente la dinámica de mercado. Entonces, muchas veces nos encontramos proyectos que están acá y que requieren un poco de asociatividad y tamaño para lograr un poco ser más financiables. Perdón. Y entonces, nosotros lo que decimos es, encontrábamos muchas ONGs de conservación en México con las que estuvimos platicando por años, porque en México pasó algo por ahí de 2016, más o menos, que básicamente la filantropía así, se murió. Dejó de haber incentivo fiscal para la filantropía local. Hay un incentivo pequeñísimo, pero básicamente la filantropía mexicana desapareció, quedó muy mínima. No sé, Jaycee, si tú me comprendes. Bueno, entonces las ONGs de conservación en México estaban en crisis y decían, pero tenemos cosas increíbles. Y de verdad, había tesoros en las ONGs de conservación, había muchos tesoros y grandes relaciones, y había muchas ONGs que tenían una relación súper enraizada con la comunidad, como la que platicaba Melina en la mañana, que realmente era buenísima. Entonces había muchas empresas que llevaban a productivas, pero de productivas a rentables se podían caer en el camino. O a veces llegaban a rentables, pero no necesariamente eran escalables o invertibles.
Y de invertibles, cómo llegan a ser más rentables, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos este camino de productivo, rentable e invertible? Y empezamos justo a hablar con ellas, a conocerlas más y a decir, bueno, ¿cómo empezamos de un proyecto, ¿quién conoce el típico proyecto que termina en un frasco de miel? Que se vende en la carretera. Y de eso a pasar a ser una empresa de valor agregado normalmente cuesta tiempo y dinero, obviamente, y asociatividad, ¿no? Necesitas cierto volumen, de ahí consolidación de mercado, ventas recurrentes, diversificación de clientes, y normalmente ahí ya casi ni necesitas dinero, ahí es cuando te quieren dar dinero, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos simplemente para abordar el hecho de que había un gap gigante en lo que recibimos de las aplicaciones, y desde hace muchos años con Jaycee, que estuvimos revisando empresas forestales en México, era el mismo caso, o sea, es el mismo caso. El chiste es, esa es la lógica de mercado actual, en donde hay un flujo de dinero. Aquí está el asset owner, llámese family office o quien sea. Normalmente ellos a veces pueden invertir en directo en los proyectos, pero a veces pasan por unas capas de intermediación. Entonces, este flujo, muchas veces el emprendedor no lo conoce, no lo sabe. No sabe muchas veces que a veces muchas de estas capas, que se le llaman gatekeepers o intermediarios financieros, a veces tienen las puertas cerradas. Pero necesitamos ser membranas más permeables, como dijo Melina, ¿verdad? Pero así están las cosas. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de las escalas, ¿verdad? De cómo llegar al alveolo de los $2,000 desde el de 50 millones de dólares. Entonces, es eso. O sea, a lo mejor yo aquí tengo 50 millones de dólares, pero normalmente voy a ir a invertir a unos fondos de inversión, a Rubén, por allá, de Antom, le voy a poner 5 millones, a Regenera Ventures unos 5 millones, ¿dónde anda Campo Capital? ¿No está Campo Capital? Bueno, mañana va a estar. All right, and Reciprocity Fund as well, other 5 million there. And then those guys, those are the ones who are doing the work, right? Y también quería nada más la diferencia entre deuda y capital. Normalmente el mundo y el sistema entero en el mundo está hecho para endeudarnos. Endeudar personas, empresas, países. La dinámica está hecha para endeudar. El interés compuesto pudiera llegar a ser el mayor demonio de la humanidad. El interés compuesto. Pregúntenle a África. Entonces, pero bueno, hay de deuda a deuda. En Latinoamérica la deuda es cara. En México la deuda es carísima. No hay límite de tasa de interés. Las microfinanzas promedian 200%. Las microfinanzas promedian 200% en México. Entonces, hay otras alternativas. Hay deudas más benévolas. Hay capital, que lo que quiere decir es que compra una participación de la empresa, etcétera. Entonces, sé que estoy poniéndome súper básica, pero es justo para que todos puedan mañana en las conferencias aprovechar mucho del vocabulario que se va a decir. Dentro de las capas de capital, en la misma organización, en la misma empresa, se puede recibir donativos, se puede recibir deuda, se puede recibir equity, puede haber garantías, puede haber capacitación, asistencia técnica. Hay muchas capas de capital y pueden convivir en el mismo proyecto. O sea, un proyecto que empieza con donativos y después ya es rentable y puede tener una línea de crédito y después puede tener capital, o puede tener capital primero. O sea, las combinaciones son muchas. Y eso es lo que se le llama finanzas híbridas. Entonces ya me salí de lo básico y ahora les pregunto a los inversionistas, ¿qué hay detrás de nuestra búsqueda del retorno? ¿Por qué queremos retorno? Y esta es mi respuesta personal. Yo siento que los que no tenemos comprado la vida necesitamos el retorno por la necesidad de sobrevivir y de seguridad, que no sabemos cuándo nos va a dar quién sabe qué enfermedad impagable, o que me voy a tener que salir del país, o que X. Entonces, necesidad de sobrevivir y seguridad normalmente es la 1. La 2 es la necesidad de validación externa y interna, decir, oye, logré doble dígito de retorno, ¿no? Y el tercero es el deseo de trascender, dejarle algo a mis hijos, dejar la beca no sé qué en la universidad no sé cuál. O sea, para mí esas son las 3 necesidades detrás del retorno. No sé si puedan comentar, ¿hay alguna otra? Adelante.
Buenísimo. ¿Alguien más? Diversificar, buenísimo. No sé si escuché. No. Ok. Y hay un espectro de la inversión de impacto. ¿Quién ya había visto este espectro? Ok, pocos. Pocos, ok. Este espectro de la inversión de impacto se hizo en el inicio de la inversión de impacto. La inversión de impacto como término empezó en el 2007. Lo acuñó JP Morgan y Rockefeller Foundation. Y básicamente ellos dijeron, bueno, todo lo que está en medio entre la inversión tradicional, que solo busca retornos competitivos, y la filantropía, que solo busca impacto y no le importan los retornos, todo lo que está en medio, ahí más o menos es impact investing, pero ya después hubo varias capas, que si responsible, sustainable, que si el ESG, etc. Entonces, empieza a haber múltiples capas de gris entre una y la otra. Pero si se fijan, esta visión sigue clasificando el capital por su necesidad o no de retorno. Entonces, nos sigue diciendo que el máximo impacto está donde no está el retorno y nos sigue diciendo que la inversión tradicional no puede tener impacto o no le importa el impacto. Entonces, nos sigue bifurcando. Entonces, ¿cuál sería una nueva visión? Hay muchos cambios de paradigma que hemos platicado hoy. Yo quiero remontarme a uno milenario, que es del paradigma de la separación al paradigma de la unidad. El paradigma de la separación nos enseña un modelo económico basado en la escasez y nos mantiene en esa dinámica de escasez, insatisfacción, tienes que ser más bonita, más flaquita, todo. Nos hace que compitamos, nos hace que nuestras decisiones las tomemos desde nuestro egocentro. Al sistema de la unidad, que dijo Reggie, que dijo Meli, existe este sistema milenariamente de abundancia compartida que hace que los individuos colaboremos y que tomemos decisiones desde el ecocentro. Y eso para mí fue increíblemente iluminador, porque cuando yo llegué al mundo de inversión de impacto en México y en Latinoamérica, me encontré muchos proyectos muy bonitos, pero muy basados en el ser humano, muy sociales. Y no veía nada ambiental. Lo único que veía ambiental en el FLI, no sé si alguien conoce el FLI, Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, era una empresa muy bonita de paneles solares, pero no había realmente un proyecto de biodiversidad. O sea, no había. Entonces, eran otros foros. Había un foro para los fondos de conservación y un foro para los de inversión de impacto porque solo eran sociales. La regeneración, cuando conocí a John como maestro, me di cuenta que se lograban ambas cosas de manera holística, porque no podemos hacer impacto social y salvar a la gente si no salvamos el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta. Y no puedo salvar al medio ambiente sin la comunidad que vive ahí. Entonces, es indivisible el impacto social y el ambiental. Y esta gráfica es de Bill Reed. Toño, ¿dónde estás? Toño, ¿no? Es que ya no tengo timer y no sé cuánto tiempo tengo. Perdón, pero si me pueden decir estaría súper bien. Entonces, en esta matriz, básicamente, Bill Reed lo que acomodó fue cómo se ve una economía lineal que cada vez requiere más energía y cada vez requiere más materialidad, cómo se ve una circular que se basa más en reciclar y cómo se ve una regenerativa que requiere menos energía, menos materialidad. Y John va a ahondar en eso. Y entonces en SBX nos propusimos hacer nuestro propio espectro. ¿Se acuerdan el que vimos ahorita de Sonnen Capital? Bifurcaba, allá impacto, allá rentabilidad. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se vería un espectro de inversiones basados en su potencial de generar vida plena? Hicimos este espectro holístico en donde dijimos, bueno, hay inversiones destructivas que activamente hoy están armando al mundo para destruir. Hay las extractivas, que las conocemos. Las que siempre se nos vienen a la mente en extractivas son minería, petróleo, pero como dijo Melina, también hay maneras de hacer agricultura extractiva, también hay maneras de hacer salud extractiva, también hay maneras de hacer educación extractiva. No por ser un sector, eres por default sustentable o responsable. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, el qué no define si eres extractivo o no, es el cómo. Es el cómo se hace agricultura, es el cómo se hace salud, es el cómo se hace educación. Entonces, hay extractivas, hay responsables. O sea, básicamente las extractivas extraen más del sistema de vida que lo que generan. Las sustentables, si se fijan, están como puente intermedio.
La empresa social, que aquí conocemos muchas, díganme un nombre de una empresa social que conozcan. No escuché nada. Zarape Social en México, otra. Arbusta en Argentina, otra. Asaí Consultores. Entonces, la empresa social no se busca ser millonaria, se busca hacer rentable para generar un impacto social y ambiental. Luego, las finanzas no extractivas transformativas, yo aquí pondría, aquí en este Inter, a Reciprocity Fund, precisamente, y a muchos que están en esta transformación de cómo se distribuye el capital. No solamente en qué lo pongo, el cómo. Que justo Reggie decía, bajo nuestros términos, ¿verdad? O sea, una relación de co-creación y una relación de partnership, de sociedad. Y las regenerativas, en donde efectivamente se busca resolver el tema del impacto social y ambiental, efectivamente es transformativa y distributiva por diseño y efectivamente renueva capital social y ambiental. Y detrás de este espectro holístico, lo hice pensando en lo que les leía allá afuera en el jardín, que una precondición para la vida es la paz, una precondición para la paz es la justicia, una precondición para la justicia es la libertad. Por ende, nuestras decisiones financieras y de inversión, si parten de que estoy invirtiendo para liberar el potencial o si estoy invirtiendo para controlar. Partiendo de ahí, podemos tomar un camino hacia la vida o hacia la muerte. Algo tan sencillo que se ve como una cláusula en un term sheet puede ser liberador de vida o puede ser controlador. Y a partir de las cláusulas del term sheet podemos elegir qué somos y hacia dónde vamos. Las finanzas transformativas no las inventé yo, las hizo, los 3 principios de finanzas transformativas los hizo Transform Finance. En la época de Obama más o menos se juntaron como 3 billion y básicamente ahorita ha crecido muchísimo, pero básicamente cumplen 3 principios que se resumen en nada para mí sin mí, nada para la comunidad sin la comunidad. La comunidad no es tu beneficiario, es tu socio. Y ese es un cambio de paradigma enorme y es un cambio de materia de financiamiento muy distinto, porque los proyectos deben ser diseñados, gobernados y en lo posible propiedad de la comunidad, que es lo que dijo Reggie, que es lo que dijo Meli. Las inversiones agregan más valor del que extraen. Jaycee en 2018 nos abrió todo el network de Reforestamos México a buscar si las empresas forestales en México eran o no regenerativas o si hubiera alguna. Y estuvimos checando cooperativas forestales en todo México. El 98% del valor creado en esas comunidades, el 98% del valor creado en las comunidades forestales se extraía. El 2% se quedaba en la comunidad. Ese era el promedio. Evaluamos 43. La relación financiera balancea riesgos y retornos entre todos los involucrados. ¿Qué me pasa si yo soy una billionaire y pierdo 1%? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa al emprendedor? ¿Pierde qué? Su casa a veces está hipotecada, a veces está aplazando su familia porque no tiene cómo, a veces es el seguro y la pensión de sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Es bien diferente la relación de riesgo, muy diferente la relación de riesgo. Y entonces nosotros decíamos, cuando decíamos, bueno, pero inversiones regenerativas, ya sé que Reggie dijo que no hay capital regenerativo, pero bueno, puede haber una inversión regeneradora. ¿Por qué? Porque todos los diseños humanos tienen la capacidad de ser regeneradores, basado en nuestras decisiones, si vamos hacia vida, si vamos hacia muerte. Nosotros, para poder explicar a qué nos referíamos con inversión regenerativa, tuvimos ahora sí que ser extremadamente simplistas. Hay un eje de productividad, hay un eje de salud ecosocial. Aquí está ese ecosistema que les enseñé en la primera slide, un ecosistema enfermo, extraído, erosionado, gradualmente menor productividad, y las comunidades van a ir cayendo en la pobreza y en la enfermedad. Va a migrar, esas personas van a migrar, porque eso ya no es habitable. Hay muchos que están en este riesgo. Aquí está la mayor parte de Latinoamérica, que hoy es productiva y rentable, pero no hay una distribución de riqueza justa, ni generación de condiciones para la biodiversidad. Esta va a caer acá, en unos meses. Por eso hoy en día se rentan tierras, porque saben que las están dejando inertes.
Y acá tenemos ese Edén de prosperidad y salud para todos, un ecosistema sano, produce comida sana, personas sanas, resilientes, biodiverso, productivo, distributivo y, como dice Meli, bello. Debería ser bello, se debería de notar la regeneración. Y el de abajo es un ecosistema sano y natural, pero si no es productivo y no es distributivo de riqueza, normalmente viene desde ese paradigma de conservación antiguo, que es no lo toques. Y entonces la comunidad se va a ir, porque ahí estás amenazado por la industria y la migración. Entonces, en nuestro resumen, porque realmente John es mucho más profundo y mucho más sistémico, nosotros que lo queríamos traer como, bueno, pero ¿qué hacemos con el term sheet? La parte del business as usual, en donde hay una transacción originada desde el miedo de que me vas a robar mi dinero y no me lo vas a regresar, a una transacción originada de la confianza, de una transacción acumulativa por diseño a una distributiva por diseño, de términos definidos de arriba hacia abajo a términos co-creados con todos los interesados, incluyendo el medio ambiente. ¿Dónde está Edward? Edward en su board tiene al asiento de la madre naturaleza. Dinámica impositiva de control-dominio a dinámica de interdependencia y reciprocidad, decisiones de corto plazo, decisiones de largo plazo. Normalmente las finanzas se miden en trimestres. Las decisiones de largo plazo se deberían medir de manera intergeneracional. Y entonces, invertir en regeneración no es solamente en qué invertir, es también el cómo, es el dónde, es quiénes, es cuándo y es por qué. O sea, hay muchas capas de regeneración en esto. Hay muchos ejemplos. Este es simplemente un estudio que a mí me gustó mucho, se publicó en septiembre, es de Rockefeller Foundation y es exactamente de cómo financiar agricultura regenerativa. Vienen muchos ejemplos, pero me gustó uno que justo es un fondo blended y me gustó porque se parece a Regenera Ventures, eso lo sabrán mañana. Pero también viene uno que es el Project Finance regenerativo y esto es muy relevante porque cada vez más está llegando un apetito enorme y voraz, ¿qué me dice en Colombia? Por el capital natural. Entonces, ese apetito enorme tiene que tener alguna manera de entrar. En el cómo, ahora sí está el diablo en los detalles, ¿verdad? Pero bueno, y justo Melina lo tocó, ¿cuál es la unidad de regeneración? En muchos lados financieros estamos escuchando regeneración de, ¡ay, X commodity regenerativo, X producto regenerativo! Pero ¿qué nos decían en la mañana? ¿El commodity es la unidad de regeneración? ¿No? ¿Cuál es la unidad de regeneración? El paisaje. Y nosotros somos un paisaje también como cuerpo humano, ¿verdad? Y la célula es un paisaje también, pero bueno, la unidad de regeneración es el lugar. Entonces hay tanto que cambiar en los paradigmas financieros que estamos muy acostumbrados en finanzas a tener todas las finanzas basadas en sector. Agricultura, un fondo; energía, un fondo; salud, un fondo, y entonces está todo sectorizado. Si horizontalizamos todas esas verticales y las hacemos enraizadas al lugar, cada lugar necesita agricultura, energía, educación, salud. Cada lugar. Entonces, deberíamos de poder hacer inversiones basadas en lugar. Y afortunadamente hay nuevas corrientes del Horizonte 3 que mencionaba Meli. Que ¿alguien había escuchado esto? BioFi. ¿Quién había escuchado BioFi? Muy bien. Bueno, y de hecho Samantha era alumna de John el año pasado y todo. Samantha Power es una de las coautoras del BioFi. Son un movimiento de cómo financiar bioregiones, en donde plantan una idea increíble, hermosísima, en donde puede haber múltiples maneras de financiar bioregiones y le llaman Bioregional Financing Facility o BFF. Pero bueno, ahí plantan varias oportunidades donde justo lo que les decía, hay intermediarios, regeneradores y recursos. Entonces, el libro está muy bueno, es gratis, online, lo pueden ver. No me acuerdo si va a haber traducción en español. Do you know, John? It's already, oh, wow, ok. Y están, de hecho, iban a venir, pero están en Ecuador haciendo un workshop. Pero esto es importante porque se acuerdan, voy a pasar a ¿se acuerdan los 3 horizontes? ¿Se acuerdan lo que decíamos de que este horizonte es el horizonte que está muriendo? El tercero es la visión del futuro hermosísimo y el de en medio es este puente, ¿verdad? De este puente, de estas innovaciones, todo esto ya lo vimos con Meli, pero este puente es el que nos lleva a innovar de esa degeneración a eso viable.
Como dijo Meli, efectivamente, creo yo también que las bioregiones es la de acá, es Horizonte 3. Perdón. Pero creo yo que hoy en día el lenguaje del capital, el lenguaje de hoy en día del capital es precio. Entonces, hoy en día, todas las estrategias de monetización de capital natural a veces se pudieran llegar a plantear como el destino, no son el destino. Pueden llegar a ser una manera de empezar el puente, porque si el lenguaje financiero solo habla el lenguaje del precio, si yo no tengo precio de ese árbol, no está en mi balance, no está en el Excel, por ende no existe. Entonces, para visibilizarlo, tengo que decir que ese árbol vale $10,000 de Ecosystem Services y entonces entra al Excel, ¿no? Entonces, para entrar y visibilizarse requiere un precio, pero no debería de ser el destino. El destino, y esto es una super opinión, no es, o sea, es una opinión. Lo que yo creo es que no debería de ser el destino, debería de ser el destino el valorizar el capital natural. Cuando ya tenga el valor intrínseco que no requiera precio, ese sería más bien como un destino final de eso. Para darles otros ejemplos más concretos, de las cosas que vamos a ver en el showcase, hay unas cosas que están en Horizonte 3, hay unas cosas que están en Horizonte 2. Regenera Ventures es un fondo que sigue teniendo retorno, apunta a retorno, pues, etcétera. Entonces, estamos todavía en Horizonte 2, somos parte de un puente. Y va a haber muchas iniciativas que son parte de un puente, pero hay otras que son Horizonte 3. Y a lo mejor se ve precisamente, dicen que el Horizonte 1 es el horizonte del manager, el Horizonte 2 es el horizonte del emprendedor y el Horizonte 3 es el horizonte del visionario. Entonces, podemos ser una mezcla de los tres, podemos ser una mezcla de los dos, emprendedor, visionario, o podemos ser solo visionarios, o sea, eso ya cada quien. Pero es justo cómo explicamos nosotros que hay un puente y que hay un destino más grande. Algo muy breve de finanzas climáticas, porque ya quiero pasarle a John. ¿Todavía quedaba? ¿Sí? Ok. Las finanzas climáticas, ¡ay! Son un caso. Son un caso. Tenemos del lado derecho cómo está asignado el capital de Venture Capital o cómo estaba asignado en 2020. Acá tenemos las recomendaciones del IPCC. ¿Quién es el IPCC? Puntos para Adri. Estrellita. Bueno, entonces, el panel intergubernamental de cambio climático dijo, oigan, ¿qué creen? Lo que más necesitamos es restauración de ecosistemas. ¿Y cuánto capital hay en eso? Nada. En cambio, mucho del capital, muy sobrevaluado, está la movilidad eléctrica. Ya sabemos por qué. Pero mi punto es que ahí, o sea, todos los científicos de la humanidad nos están diciendo un camino y el capital no lo está entendiendo. Yo tengo una hipótesis, que es porque el tomador de decisión financiero no ha tomado clase con Melina y Reggie. Esa es mi hipótesis. Si trajéramos a todos los tomadores de decisiones financieras a que tengan una amiga bióloga cuántica y un amigo farmer regenerativo, indigenizador, cambiaríamos al mundo, de verdad. O sea, pero bueno, entonces, ¿qué está pasando? Las soluciones basadas en tecnología tienen muchísimo dinero y las basadas en naturaleza están bastante subinvertidas. Hay un valor ahí. El básico principio de las inversiones es que tienes que encontrar algo subvaluado y lo tienes que encontrar antes. Y eso es una inversión que tiene valor fundamental. Entonces, hay una oportunidad enorme. Pero hay una ceguera colectiva, una narrativa climática dominante que solo ve una sola cosa, ¿qué es? La mitigación de CO2, las soluciones tecnológicas, ¿no? Y entonces, cuando algo es bueno o malo, solo basado en sus emisiones de carbono. Nos plantean una narrativa en donde casi el carbono es un enemigo, cuando el carbono es la molécula de la vida. Tú y yo somos seres vivos de carbono. Y el hecho de que la estrategia global se llame descarbonización nos habla muchísimo de la desconexión y de la falta de inteligencia ecológica, EI, en vez de AI. Hay una absoluta falta de inteligencia ecológica
hay una visión absolutamente centrada, muy reduccionista en el carbono y poniendo al carbono como el malo. El resultado de este túnel de carbono es que deforestas todo para poner paneles solares porque los paneles solares mitigan carbono, sin pensar que estabas perdiendo este ecosistema hermosísimo. O sea, este es el resultado de lo verde. Hay dos agravantes del cambio climático. La verdad iba a poner dos piernas, pero dije, agravantes, se oye más nice. Pero emisiones de gases de efecto invernadero sí es una. Pero la segunda, muy importante, que casi nadie habla, es deforestación y desertificación. Es una COP o sea, adicional afuera, ¿verdad? Edward sabe, están todas divididas. Bueno, el cambio de uso del suelo y su manejo y los efectos que tienen el ciclo hídrico. Las sequías e inundaciones son dos caras de la misma moneda. ¿Quién viene de Argentina? O sea, no puedo. No. Es todo el tiempo sequía, megafire, inundación. Hay una oportunidad enorme en el suelo. Si nos vamos al tema de uso de suelo y cambiamos el manejo del suelo, hay una oportunidad gigantesca. Porque lo que necesitamos es menos suelo desnudo, más suelo cubierto. Básicamente, se ve simple. No desnudemos el suelo, no dejemos que el carbono se vaya y permitamos que regrese el ciclo hídrico en todo su esplendor. Aquí ven un poco la deforestación, inundaciones y sequías, cómo deforestas, inundación. Esto es México, esto es Mérida, acabamos de estar ahí en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, entonces Mérida, todo deforestado, 43 grados, toda la selva maya, 35 grados. Los árboles son una infraestructura natural, el ecosistema es una infraestructura natural, pero depende mucho desde qué paradigma estemos viendo la biodiversidad. Anteriormente, en Latinoamérica, todo lo que a mí me tocó ver, la biodiversidad venía del paradigma de la caridad. Es un caso de caridad el tema de biodiversidad. Entonces, esa visión de caridad, pues entonces no la toques, y normalmente eso venía pues financiado por grants y subsidios de gobierno. En el caso de Latinoamérica, de hecho, hay toda una red de fondos de conservación ambiental, es padrísima, y cada vez están empezando a entrarle un poco más a las otras visiones, en donde también se puede ver la biodiversidad como un activo, pero hay quienes van a ver la biodiversidad como un activo y lo explotan, ¿no? Lo degeneramos. Entonces, un activo explotable. Y hay quienes ven la biodiversidad como un activo, pero que hay que estar regenerando. Y hay otras perspectivas que ven la biodiversidad como resultado, ya empieza a haber instrumentos creativos en eso, tanto el bono de impacto ambiental, los préstamos ligados a resultados de biodiversidad en Países Bajos, y está la biodiversidad como seguro. ¿Alguien había visto la biodiversidad como seguro? ¿Sí? Buenísimo. Entonces ya empieza a ver eso. Pero pues es un cambio completamente de paradigma. Entonces, WWF planteó hace unos años que en lugar de tirarle al net zero, que es la famosa neutralidad, ¿por qué no apuntábamos a nature positive? Y eso empieza a tener un paradigma más restaurador. Pero para lograrlo necesitaríamos sí incrementar conservación y restauración, pero sí transformar sistemas de producción y consumo, y a eso venimos hoy, ¿no? Y mañana y pasado, el resto de nuestras vidas. No es cierto. Y bueno, nosotros vimos que las soluciones basadas en naturaleza, hay muchas maneras de verlo, pero hay tres capas que podemos decir. Está la de proteger, esa le toca al gobierno y a los grants. Está la del cambio de manejo productivo y está la restauración productiva. En esas dos hay una oportunidad enorme de inversión. Enorme oportunidad de inversión. Y la mejor solución. Ya sé que no hay silver bullets y como dice Adriana Luna, no hay soluciones universales, solo contextuales, pero esta básicamente es la solución. La solución. No es cierto, pero básicamente es cambiar la forma en la que producimos, porque hemos comoditizado los paisajes. Hay paisajes que son aguacate, limón, café, y entonces el paisaje no ha sido autosuficiente, y en un momento como COVID, pues no es autosuficiente y no se puede ni siquiera sostener, cuando produce un montón. Drenamos al paisaje, hay una deshidratación, desertificación, minimizamos raíces, etcétera, y endeudamos a los productores. En Estados Unidos es creo que el mayor endeudamiento de productores y el mayor índice de suicidios a nivel mundial por el endeudamiento de los campesinos. Y también estamos financiando activamente la interrupción del ciclo hídrico.
a través de muchos tipos de coberturas y que va completamente en contra de la resiliencia climática de largo plazo. Y bueno, aquí hay una definición de agricultura regenerativa que nos gusta mucho en SBX, que es de Eugenio Gras, pero obviamente ya tuvimos toda la mañana de eso. Pero lo que nos gustó de esta definición, y que también me gusta mucho de la de Wendell Berry, ¿alguien conoce a Wendell Berry? Se lo súper recomiendo Wendell Berry. Lo que nos gusta de esta definición es que no solamente habla de restaurar el suelo y restaurar el ecosistema, habla también de la gente que lo trabaja, la justicia social. ¿Quién se sabe la frase de Chico Méndez? ¿Quién la quiere mejorar? ¿Quién se la sabe bien? Sí, sí, sí. La ecología sin lucha social solo es jardinería, efectivamente. O sea, la regeneración es más allá del suelo, más allá del ecosistema, es la gente que la trabaja también. Entonces, eso es lo que nos gusta de esta definición, que viene más completa con la justicia social. No me voy a detener en esto porque los másters de regeneración ya pasaron, no me voy a detener en esto porque los másters de regeneración ya pasaron, pero justo, o sea, ese dominio de la independencia, del dominio de la interdependencia, en donde la rentabilidad no solamente se trata de incrementar productividad, sino también de aumentar los márgenes. Esto es clave y lo mencionó un poco Reggie, pero efectivamente, si yo cambio mis insumos y dejo de depender de comprárselos a X o Y corporativo, tanto las semillas como otras cosas, aumento mi margen, me vuelvo mucho más autosuficiente. Entonces, es un modelo que incrementa márgenes, no solamente productividad. Y básicamente, estas fotos son de Colombia. Hacer que la resiliencia climática y económica sea práctica y no teórica. La diversificación de especies más la integración de animales diversifica el paisaje, las fuentes de ingreso y nos da resultados de biodiversidad. Estoy hiper simplificando esto, es mucho más complejo, pero básicamente así lo he entendido yo. Esto ya no lo voy a tocar porque es de agricultura regenerativa que ya vimos a los masters. Pero esto se ha convertido en una clase de activo. ¿Quién vio la noticia de BlackRock hace 2 semanas? ¿Quién vio la noticia de Goldman Sachs? Bueno, para los que no la vieron, BlackRock es el asset manager más grande del mundo. El famoso, ahora sí que, tenedor universal, literalmente. Y bueno, BlackRock se había tardado en hacer alguna publicación sobre capital natural. Había hecho una que otra, pero por fin lo reconoció públicamente, que el capital natural es una clase de activo. Pero de ahí faltan muchas cosas, ¿no? Y después llega Goldman Sachs y saca una transacción gigante. Hay un montón de diablo en los detalles, pero nosotros llevábamos hablando de esto desde hace muchísimos, muchísimos años y dijimos, 2024 va a ser el turning point, 2024 va a ser el turning point. ¿Y qué pasó en 2024? La COP de biodiversidad en Cali. Y entonces los que éramos muy poquitos, de repente ya somos un montón. Y entonces ya somos un montón de fondos, tanto dedicados al capital natural como a la regeneración, con diferentes estrategias. Y en la publicación de Rockefeller que les acabo de mencionar, ya cuantificaron cuánto es la oportunidad de inversión de la transición regenerativa y es por año, 4.5 trillones de dólares, por año. Y se pueden ahorrar 5.7 trillones de costos en daños a las personas y al planeta. Pero se requiere, y hay tarea para Laris, 250 a 430 billion que movilicemos. Una tarea chiquita. Aquí abra la cartera y listo. Bueno. Y que efectivamente la agricultura regenerativa está en sus etapas iniciales, que más o menos el mercado está todavía medio temprano ahí, y cuando esté un poco más grande va a tener, si se fijan, más capital concesional, y que permitan escalar nuevos modelos y bla, 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 preparación para grants, etcétera. Entonces, bueno, todo esto lo pueden ver, está gratis en ese link y todas las slides se las vamos a pasar contestando la encuesta. Hay un caso muy específico. Yo que nunca me baso en commodities, sí necesito mencionar el cacao. ¿Por qué necesito mencionar el cacao? Porque ¿cómo se dice sourcing? En la procuración del cacao a nivel mundial está en su mayoría en África. Pero el cacao es de Latinoamérica.
Sí, bueno, los mexicanos decimos que es de México, los ecuatorianos dicen que es de Ecuador. No lo sé, yo no lo sé, pero el chiste es de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una vulnerabilidad climática, el volumen que hay en África se vuelve extremadamente vulnerable. Y es una súper oportunidad de Latinoamérica, súper oportunidad. Regresemos acá a lo que es viable dentro de nuestros ecosistemas nativos y podemos tomar una oportunidad tan grande como la del cacao. Sí. Sí, sí. No, o sea, a mí hace como 10 años me dijeron que el chocolate estaba en peligro y yo dije, no, ya, vamos a poner todas las manos en esto. No, no puede faltar el cacao, por favor. Ya después van a empezar a hacer cacao en los laboratorios, por favor, no. Resiliencia, exacto. Bueno, y hay muchas maneras de hacer rentabilidad, pero una rentabilidad clave de la agricultura regenerativa no solamente es basarnos en los commodities, es agregar, como les decía, como puente, la monetización de servicios ecosistémicos. O sea, que sí, efectivamente, la publicación más esperanzadora que leí el año pasado era esta, American Farmland Trust, hizo unas cifras de qué tan rentable era la transición regenerativa en los 20 años de datos que tienen en Estados Unidos. Tienen los datos por estado, por commodity, por práctica regenerativa. Está espectacular. El promedio de ROI, de incremento de ROI para el campesino, 167.7%. El promedio. El rango estaba entre 7 a 343%, tomando en cuenta costos de insumos, maquinaria, mano de obra, costos de tiempo de aprendizaje. Está buenísima esa publicación, buenísima, tiene un montón de databases y etcétera, está wow, y te dice por práctica y cuántas prácticas y todo. Si a eso le sumamos, o sea, si hacemos la transición regenerativa y encima le sumamos la monetización de servicios ecosistémicos, que por aquí anda Bioforestal, la estrella de Capital Natural mañana, va a haber, de hecho, ese panel de Capital Natural, tengo mucha esperanza en ustedes. ¿Dónde andan? Levanten su mano, panel de Capital Natural de mañana. Muy bien. Ese panel va a estar con todo. Vamos a hablar de todas esas controversias que dijimos hoy. Pero bueno, inversionista, no hay camino, se hace camino al invertir. Acuérdense que todos nosotros somos inversionistas. Hay retornos salvajes por cosechar. Y por retornos salvajes me refiero a que los rendimientos financieros son esa consecuencia natural del fortalecimiento de las capacidades sociales y naturales. Nos hemos aferrado tanto a que el retorno financiero lo tengo que leer en mi estado de cuenta o lo tengo que ver tanto en un Excel. ¿Cómo se llama la unidad del Excel que es un rectangulito? Celda. Es una celda. Es una prisión mental. Es una prisión mental. Desexcelicemos las finanzas. Bye Microsoft, no es cierto. No, desexcelicemos me refiero a liberemos de esa celda. Liberémonos de esa celda y regresemos al verdadero retorno, a respirar aire limpio. Eso es el retorno salvaje que necesitamos todos. Y reidentificarnos como especie humana. ¿Nos han dicho que somos el cáncer del planeta? ¿Sí? Nos han dicho que somos la fuerza depredadora, bla, bla, bla. Sáquenlo de su sistema. A ver, todos, párense. Si alguna vez te dijeron el cáncer del planeta, sácalo de tu sistema, sácalo. Eso no. Todos, estírense, sáquenlo. El ser humano no es extractivo por naturaleza, sino por hábito reciente de unos miles de años, ¿verdad, Meli? Bueno, pero hay que reidentificar nuestro rol de guardianes, nuestro rol de puentes. Aquí hay un puentista por aquí, muchos puentistas, mándenle esta foto porfa a Pablo. Hay un chat de puentistas regeneradores que somos puentes. Reidentifiquemos como puentes. ¿Pueden hacer puente con sus hermanos de al lado? Puente, háganse puente.
¿Somos un puente? Soy súper cursi, perdón. Tenemos una tarea. Nosotros somos el tejido vivo del mapa de la esperanza. Seamos puentes y seamos valientes. Listo. Ya. Lo hice a propósito, ¿no? No, bueno. Y con eso no sé si coffee break o John. Buenísimo. Thank you, John. Buenísimo. Tenemos tiempo de preguntas y debate y todo. Cool. Estefan y después, ¿tu nombre? Eddie. Estefan. Ay. No. No. ¡Ah! ¡Ah! Hola. ¿Tú me ayudas a averiguar si ya están? Yo estaba en el FLI, tengo excusa. Estaba en el FLI, estaba organizando Laris. Sí. Alma es tu fuente. Ex BlackRock presente en el salón. Sí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Eric Nicholson. Soy veterano en movimientos de lucha social en los Estados Unidos. Tengo una duda sobre la cuestión de los 3 horizontes. En mi experiencia, las personas aliadas al primer horizonte como echan anticuerpos hacia los de nosotros del segundo, tercero, con ganas de aplacarnos. Y de hecho, esa experiencia la estamos viviendo actualmente en mi país. Entonces, además de entender los 3 horizontes, mi pregunta es, ¿cómo anticipamos esos anticuerpos para que los superamos? Yo no tengo esa respuesta. Meli, help, Edward. Hay que, en vez de pelear con el sistema, Buckminster Fuller already said, Buckminster Fuller, construyamos un nuevo sistema que haga obsoleto el anterior. No vale la pena seguir peleando contra el sistema. Eso es H2 negativo, lo que le pasó a Greta. Greta, en vez de seguir apuntando dedos, tendría que haber dado soluciones para los jóvenes. Pero siguieron, entonces la trajeron abajo. Entonces, olvidémonos del sistema, creemos uno mejor y el otro desaparece, porque no funciona ya. That's it. Sí, perdón, Eric, no tengo respuesta. Está bien difícil. Y a veces yo misma tengo que salirme de mi mentalidad de escasez y me cuesta un montón. Sí. A ver, yo creo que yo tampoco tengo una respuesta, pero yo los invito a que volvamos a leer a Juan Castaneda, a quienes no lo han hecho. Primero porque tenemos un pinche tirano verdadero al frente. No tengo que mencionar su nombre, pero la oportunidad que nos brinda un personaje de estos de reflexionar qué es lo que está pasando con nuestra vida, cómo la estamos manejando y qué hemos dejado de hacer y qué podemos hacer a futuro es única. Esa es la idea de don Juan cuando él dice que el pinche tirano nos lleva a esa oportunidad específica del momento oportuno, el momento en el cual podemos concentrar nuestra energía en lo que nosotros podemos hacer. Porque lo que el pinche tirano está haciendo es lo que él está haciendo. Pero nosotros sí tenemos un qué hacer al frente nuestro, que podemos confrontar, que podemos confrontarnos, mirarnos al espejo. Y pasa desde lo que hacemos en el día, del consumo de plástico, qué sé yo, de cómo tratamos a nuestra familia, de qué tan responsables somos con nuestra salud, con nosotros mismos. Pero estas preguntas son duras y si no nos unimos, si no hay esa colaboración que tan claramente nos explicaron esta mañana, pues más de lo mismo es lo que nos viene. Habrá más pinches tiranos y perderemos la oportunidad. Rubén y creo que después Etienne. Ajá. Sí, quería aportar algo a lo que comentaste, que a mí me sirvió al menos para convivir con eso, que es entender que el rol de H1 en la transición también, y que hay cosas que
otorga H1 que permiten el H2 y después eventualmente llegar al H3. Entonces, por poner un ejemplo quizás más extremo, pero los combustibles fósiles nos han permitido un montón como humanidad. Hoy en día queremos transicionar. Va a haber una industria y un montón de gente intentando sostener eso. Bueno, quizás no solo combatiendo, sino aportando las nuevas soluciones y entendiendo el rol que cumple esa gente y por qué, de dónde viene, no sé, nos ayuda a transicionar más fácil. También entendiendo que nosotros, o lo que llamamos hoy en día H2 o H3, probablemente sean el H1 del futuro, con suerte. Entonces, eso es algo que va a ir evolucionando. El H3 de hoy no va a ser lo mismo que dentro de 50 años. Entonces, me parece que eso es relevante. Etienne. Gracias. Bueno, sumándome al grupo de los que no tienen respuesta para lo que decía Eric, no, yo creo que algo que es muy importante en este momento, en esta coyuntura, es que una de las maneras donde se han apagado los movimientos sociales de manera histórica es en quitarles la reproducción material, ¿no? La reproducción material como la única capacidad de sobrevivencia humana y por lo tanto al final es la que abastece los movimientos en primera instancia. Y desde el arte de la guerra, igual que los movimientos sociales latinoamericanos, lo que ha sido distinto es que ahora partimos de una capacidad de reproducción material que puede ser incluso desde la comida misma, ¿no? Y en ese sentido creo que los movimientos de regeneración es de las pocas cosas en las que podemos tener certeza de que podemos sobrevivir a las demás alternativas, ¿no? La reproducción material es el centro mismo de estos movimientos. Entonces, creo yo que esa es una de las virtudes de valores básicos donde pues, muchos movimientos asociados a la tierra y a la reproducción de las condiciones de materialidad tienen más expectativas de sobrevivencia que movimientos puramente, por ejemplo, urbanos, ¿no? No más, para agregar a la falta de respuestas. Muchas gracias. Yo quisiera abordar la segunda parte, cómo podemos identificar estos anticuerpos. Y creo que es sumamente importante entender que aquellos que nos hacen sentir demasiado cómodos, quizás es con lo que tenemos que tener mucho más ojo crítico, lo que comentabas, Laura, acerca de todo lo verde. Cuando escuchamos estas soluciones verdes, estas diferentes alternativas que nos están dando, que nos permiten tenerlo todo al mismo tiempo sin cambiar nuestro paradigma subyacente, nada más dándonos estas como quick fixes tecnológicos, esos son los más difíciles porque me parece que el peor enemigo y el más grande enemigo de estos movimientos es la autocomplacencia. Entonces no seamos autocomplacientes. Just to make a comment on the social injustice part. So great movements of progression are faced with great movements of regression, and we see that regression now. And let's not forget, from a public health perspective, globally, we have done amazing as a human species on the social side. There have never been more girls in school ever before. Women's rights have never been better in the world, up till recently. But no, we have done really great. We eradicated diseases worldwide. And let's not forget that we are actually capable of doing great social justice together. It's an example how we can be. And yes, we are faced with lots of regression, and it slaps us in the face, but it also wakes us up. So actually, it is a proof that we have been doing great things over the past recent, say, 80 to 100 years. Thank you. ¿Nemes? Allá. Andrea. Gracias, Laura. Muy, muy interesante pues todos estos cambios de paradigmas. Uno que me llama mucho la atención es que no nos cuestionamos mucho, es el dinero fiat. ¿Cómo crees que nuevas formas de intercambio de valor puedan aportar a
nuevo horizonte de regeneración. Wow. Where are you, John? Can you come? So the questions are getting more complex. No, I'm kidding. Hay una película, no, pero sí ven. No sé si han escuchado de una película que se llama The Man, Tomorrow, Mañana. Estuvo en Netflix un rato. Espectacular, así. Todos los documentales son el apocalipsis del mar, el apocalipsis de los corales, el apocalipsis de la ropa, todos los apocalipsis, ¿no? Y este es un documental de soluciones y de esperanza. Y algo que aborda este documental es las monedas locales. Las monedas locales, que de hecho creo que Meli lo abordó, esa descentralización del valor. Porque hoy en día, so, back to the central banks and the way that currency, I don't know if I can, fiat money. yeah, how do we go back away from fiat? And yeah, So and is this good? Can you hear me? yeah, come on up. All right. Woo! So hi everyone. Se está poniendo bueno esto. The first thing I always say when someone asks about money is anyone who thinks they understand money hasn't thought about it hard enough yet. And the second thing is there is a belief within this transformation, there you are, I lost you, this transformation of the economy space, that the root cause of all our problems is fiat money. And the logic goes that fiat money is money created at interest, meaning the banks create money, they print money, not literally, you know, they lend money into existence, but always at interest, meaning there's an interest payment due when the money is returned, when the loan is returned. And that, in a sense, in a mechanical way, builds in the need for growth, right? So that's the argument. And there's truth to that argument, but I believe that the issue is way, 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 way bigger than that, because we've just talked a lot about investment and return on investment. So whether the capital is in the form of a loan or any other form of capital, as long as the capital is trying to generate compound exponential returns, the issue is no longer money, the issue is investment. And now we're really in a scary place, because we're saying GDP equals consumption plus investment plus government spending. If GDP is too big, then some combination of all those other things needs to shrink, including investment. And the bottom line for me is we have way too much financial capital at the expense of natural and social capital. And how that sorts out is far bigger and more complex than whether we use fiat money or other forms of money. Yeah, just to complement that, estamos como coagulando un montón. O sea, ¿se acuerdan que el agua como capital, la reflexión del jardín? Los que no fueron al jardín, muy mal. Pero hay una foto, tanto en las slides de John como en las de Meli, de las venas de agua del planeta, ¿verdad? El agua como esas venas de agua, o el agua como esa sangre del planeta. Y justo, ¿qué hacen las presas? Coagular, ¿verdad? Coagular, y entonces acumulamos un montón de agua en un lugar. ¿Y qué pasa con el paisaje acá? Se queda desertificado. Eso estamos haciendo con el capital, es una cantidad estratosférica, irreal completamente, mitológica, y está acumulada en un coágulo gigante del planeta, y todo lo demás está desertificado. O sea, necesitamos urgentemente romper los coágulos, romper las presas y regresar la fluidez. O sea, pero urge, pero sí, está convirtiendo el capital financiero, está convirtiendo y liquidando al capital natural y al social. Sí. Stefan. How do we unclog? How do we unclog the exorbitant accumulation of capital? Slowly and then quickly, the way all systems collapse. Reggie? ¿Le pueden dar? Ahí va. Ok. De nuevo, Reggie, de nuevo. Yo solo pienso que
esto es equivalente al colesterol bueno y el colesterol malo. Y los ricos que están provocando ese bloqueo de arterias, ese es el colesterol malo. ¿Y cómo se elimina eso? Muchas veces es con la dieta y con el ejercicio. Y hay que bajarlo y hay que levantar el colesterol bueno. No es necesario eliminarlo, pero es importante levantar el colesterol bueno. Y la verdad es que nuestro cuerpo puede ser un modelo perfecto para poder generar las estrategias que nos permiten decir, mira, tú eres colesterol malo y vas a causar un ataque cardíaco. Y ese ataque cardíaco te va a afectar a ti también. Yo creo que Elon Musk es un ataque cardíaco caminando para la sociedad. I think this is the perfect setup for you. No, muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Toño. Vamos a un pequeño coffee break y seguimos con la parte de John Fullerton. ¡Woo! ¿Sí? Estamos cerrando con broche de oro. Gracias todos. No, but you see, this is getting really interesting. Regresamos exactamente en 15 minutos, por favor, para que empecemos con la ponencia de John. Sí. Quienes necesiten traducción pueden pasar al módulo de traducción para el lenguaje. La siguiente conferencia será en idioma inglés.